Muy buenas tardes, España. Muy buenos días, México. Sean todos bienvenidos al conversatorio híbrido Traslado de Saberes entre las Españas, fruto de la visita que realizaran las autoridades de nuestra universidad a la Universidad Católica de Ávila recientemente. Este evento forma parte de las actividades de la Semana de Don Vasco, con motivo de los 458 años de la partida del venerable Vasco de Quiroga a la casa del Padre. Permitan presentarme. Soy José de Jesús Castellanos López, coordinador de la Fundación Editorial Vasco de Quiroga de la UBAC, y tendré el gusto de moderar este conversatorio. Cada uno de los ponentes tendrá una intervención de 10 minutos. Al concluir la primera ronda, realizaremos una segunda, en la cual cada uno de los participantes tendrá 5 minutos para abundar en lo dicho o comentar la exposición de los demás participantes. Iniciamos con la presentación del profesor doctor Francisco Trullén, quien abordará el tema Las estructuras jurídicas en Castilla a finales del siglo XV y principios del XVI. Francisco Trullén Galve es doctor en Derecho por la Universidad de Burgos con la tesis El régimen jurídico del asocio de la tierra de Ávila, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. En cuanto a su formación académica, obtuvo 2 becas predoctorales de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y de la Institución Gran Duque de Alba. Ha realizado estancias docentes y de investigación en distintas facultades de Derecho y ha recibido diferentes cursos de especialización sobre paleografía medieval y moderna, archivística, la nobleza en España, el mundo cronístico medieval. En el ámbito docente e investigador, en la actualidad es profesor contratado, doctor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila, habiendo obtenido la evaluación positiva de la figura de profesor contratado doctor de ASUSIL. Ha participado en numerosos proyectos de innovación docente y en relevantes proyectos de investigación, fruto de los cuales ha publicado numerosos libros y artículos de carácter pedagógico e investigador. Al presente es secretario general de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Le cedo la palabra, doctor. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer mis primeras palabras, como no, de agradecimiento a la Universidad Vasco de Quiroga por esta amable invitación que nos han cursado para acercarnos un poco a la realidad de esta egregia figura de Vasco de Quiroga, una persona tan querida allá y a este lado también del Atlántico, y más concretamente dentro de este homenaje, dentro de este conversatorio, para participar haciendo algunas reflexiones sobre las estructuras jurídicas existentes en Castilla a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. En primer lugar, me gustaría hacer una primera referencia para señalar que va a ser precisamente en estos momentos temporales que nos estamos fijando, en los que se va a producir la consolidación del Estado moderno. Este Estado moderno, cuyas bases se van a iniciar a fraguar por las egregias figuras de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero va a ser ahora, en estos momentos, en este comienzo del siglo XVI, cuando, sobre todo, a partir de esa célebre hazaña de la derrota del movimiento comunero en Villalar en el año de 1521,
se van a constatar perfectamente los tres elementos que podríamos decir que configuran el Estado moderno. Por una parte, esa doctrina del poder absoluto del rey, en tanto en cuanto es el monarca el que va a hacer las normas y va a estar por encima de ellas. En segundo lugar, en estos momentos existe ya la capacidad de aplicar perfectamente esta doctrina, puesto que se ha superado ese reparto de poder entre la realeza, la nobleza y las ciudades. Y, en tercer lugar, es en estos momentos en los que se va a producir también la institucionalización de este poder real absoluto. Es, por lo tanto, en este momento en el que vamos a tratar de acercarnos a las estructuras jurídicas existentes partiendo de las realidades administrativo-territoriales más inferiores o básicas. Para ello tenemos que partir como punto de partida de la realidad del municipio. La realidad del municipio en Castilla en el siglo XVI, que no es sino heredera de la existente en el ámbito medieval, y en tanto en cuanto va a seguir con su ámbito competencial y con su decadencia. Al frente de este municipio se va a encontrar el regimiento integrado por un número variables de regidores, elegidos por el rey generalmente, que van a dotarse de carácter vitalicio o hereditario y que va, por lo tanto, a producirse una privatización de esta oficialía que va aún más a acelerar esa decadencia del municipio castellano. Por debajo de este conjunto de regidores existirá una pléyade de oficiales, entre las cuales podemos encontrar los procuradores generales, los fieles, el alférez mayor. A nosotros, sobre todo, nos interesa en este momento hacer especial referencia a que va a ser este regimiento el que va a estar controlado por el poder central, por el poder monarca, a través del envío de los corregidores. Corregidores que van a compartir con este conjunto de regidores el poder municipal. Por lo tanto, dentro de este espacio de realengo en el cual nos estamos centrando en esta tarde, van a constituirse por encima de la realidad municipal 65 corregimientos que van a englobar a una o varias ciudades con su alfoz, con su término. Este corregidor es un oficial cuyos orígenes se remontan al reinado de Alfonso XI en el siglo XIV y cuyo establecimiento se va a generalizar ahora durante el reinado de los reyes católicos. Es un oficial nombrado por los monarcas, normalmente por un periodo indeterminado, y podía ser desempeñado bien por un miembro togado o bien por un caballero de capa y espada, en cuyo caso debería tener uno o varios asesores juristas. Su competencia se establecía respecto al orden público, a la pacificación del territorio y presidía las sesiones de este regimiento municipal, además de ordenar los trabajos públicos, de inspeccionar las haciendas municipales y, sobre todo, en el ámbito judicial, que es el que a nosotros nos interesa, asumía toda la jurisdicción, tanto civil como criminal. Para el desempeño de toda esta labor, indudablemente, va a obtener un salario que era abonado precisamente por esta hacienda municipal y, al finalizar su mandato, tenía que someterse a un juicio de residencia. Por lo tanto, a fines del siglo XV, primeros del siglo XVI, por encima de estos corregidores nos vamos a encontrar con las chancillerías y con la audiencia. Fundamentalmente, o más concretamente, si quieren, la Chancillería de Valladolid y la Chancillería de Granada y la Audiencia de Galicia. Vamos a ver mínimamente cada uno de ellos. La Chancillería de Valladolid es un órgano que tiene su origen también en la época medieval, va a ser reorganizado en el año 1480 y en el año 1489 se va a establecer en Valladolid por los reyes católicos, quienes les van a dotar de un cuerpo de ordenanzas fundamental. Este alto tribunal va a estar compuesto por dos clases de jueces, los oidores, que fueron creciendo en número hasta llegar a ser 16, que actuaban
formando salas, y por otro lado estaban los alcaldes del crimen, que eran 3 y que formaban una única sala de lo criminal. Junto a estas salas de lo civil y de lo criminal, también en esta Chancillería de Valladolid existía una sala de los hijosdalgo, integrada por 2 o 4 alcaldes que entendían sobre cuestiones nobiliarias, y la sala de Vizcaya, que estaba formada por el juez mayor de Vizcaya para las apelaciones de los jueces del señorío en este territorio. Esta Chancillería de Valladolid, este alto tribunal, va a servir de modelo al segundo gran tribunal que se instituirá en la península, que será en el año 1494 en Ciudad Real, y que muy pronto, en el año 1505, se va a trasladar en Granada. Esta Chancillería de Granada no va a tener tanto prestigio, si quieren, como la de Valladolid. Sus ordenanzas son prácticamente las mismas que las de Valladolid, y la diferencia está en que no tenía esa sala de Vizcaya, y también es verdad que el número de oidores era inferior. Junto a estos 2 grandes tribunales, la Chancillería de Valladolid y la Chancillería de Granada, durante el reinado de los Reyes Católicos va a surgir un tribunal superior en Galicia en el año 1489, puesto que los Reyes Católicos van a mandar allí a un gobernador, Fernando de Acuña, y a un oidor, García López de Chinchilla, dotados de grandes poderes extraordinarios para tratar de enjuiciar todas las causas civiles y criminales de este territorio. Así es como surgirá esta audiencia con sede en Santiago de Compostela, en el momento en el que se va a aumentar el número de oidores y de alcaldes. Las sentencias dictadas por esta audiencia podían ser apeladas ante las chancillerías que acabamos de señalar, en los casos de más de 10.000 maravedís, y en el ámbito criminal también todas aquellas sentencias que estuvieran relacionados con los delitos de muerte, mutilación o destierro por más de 10 años. En primera instancia, esta Chancillería, esta audiencia, también tenía competencias judiciales en el contorno referente a las 5 lugares, al lugar donde se encontrasen, y también respecto a los casos de corte que se produjeran en este territorio. Con posterioridad, ya en la segunda mitad del siglo XVI, este modelo de las audiencias se extrapolará a Sevilla, a Canarias y también a La Coruña. Y aunque la Chancillería era el más alto tribunal, por encima de ellos todavía se encontraba el Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla, que tenía amplísimas competencias judiciales, estaba por encima de la Chancillería y solamente tenía que respetar competencias exclusivas referidas o reguladas por la Inquisición, a la Inquisición en materias religiosas y a los consejos de Hacienda y de Cruzada. Existían 3 salas de justicia, una mayor y dos menores, y también había una sala especial llamada de las 1500 doblas. Podemos concluir, por lo tanto, señalando que es este Consejo de Castilla la más alta institución judicial castellana durante el siglo XVI, ya que aun cuando los monarcas van a concentrar en su poder en sus manos todo el poder, lo cierto es que van a relegar la administración personal y directa de la justicia en estos oficiales y en estos órganos que de una manera muy sintética hemos tratado de exponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora me permito presentar al doctor Salvador Vázquez Flores, quien abordará el tema Don Vasco Oidor. El doctor Salvador Vázquez Flores nació en Cináparo, Michoacán, México. Cursó los estudios básicos en la escuela Vicente Guerrero de su pueblo natal, la secundaria y preparatoria en el Colegio Vasco de Quiroga de La Piedad, Michoacán, Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Morelia. La licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México y el doctorado en la misma
en la Universidad Gregoriana de Roma. Se ha desempeñado como docente en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, en la Universidad Pontificia de México y en el Seminario Diocesano de Morelia. Llevó la postulación diocesana de la causa del venerable siervo de Dios Vasco de Quiroga desde 2004 hasta su envío a la fase romana, y ha sido vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Morelia, Diócesis de Michoacán. Tiene la palabra, doctor. Pues yo también dirijo un saludo gustoso a todos los participantes y a todos quienes en esta ocasión toman parte de este conversatorio. También para mí pues es un gran gusto colaborar en esta ocasión con esta ponencia breve, sencilla, sobre la labor enorme del oidor entonces Vasco de Quiroga. Y entrando ya en la materia, el licenciado Vasco de Quiroga, caballero de la Orden de los Hospitalarios de San Juan, llegó a la Nueva España designado como miembro de la segunda audiencia. Era un renacentista español, sí formado en el humanismo de la época por los estudios de Trivium y Quadrivium. Los hizo muy probablemente en el Colegio de San Bartolomé en Salamanca. De esto no tenemos una fuente así contundente que nos diga que estuvo ahí, porque no aparece todavía en algún estudio, en alguna investigación, pero es muy probable por lo que significó este Colegio de San Bartolomé para los monarcas españoles, de donde ellos tomaban la mayoría de sus oficiales para la corona. Para esos estudios, la base del Trivium y el Quadrivium, se tomaba entonces en España las etimologías de San Isidoro, ya en diferentes también modos, como lo llevaban otros autores, como Lebrija y Vives. Pero sobre todo, el licenciado Vasco de Quiroga llegó también pues embebido de una filosofía y una teología que tuvo un redondeamiento en la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, quienes habían asumido de forma ya también concreta la teología de la satisfacción, que se centraba en un Jesucristo que viene de parte del Padre y que da la vida por los hombres, por lo cual las órdenes, especialmente las órdenes militares a las cuales él pertenecía, pues también tenían, ¿verdad?, esa mística de dar la vida por Jesucristo y ofrecerla a Jesucristo. De ahí pues esos movimientos también, ¿verdad?, de las cruzadas, que tienen esta mística, no de ir a matar un infiel, sino de reconquistar la Tierra Santa dando la vida. También pues lo vemos que llega en la tradición reformista española de cuño salmantino, que culminó en el Concilio de Trento, formado igualmente en la tradición jurídica canónica más pura de la época, que era la tradición de Bolonia. Haya sido que estudió en las aulas de la Universidad de Salamanca, o también en las aulas del Colegio de San Bartolomé, que entonces tenía atribuciones de dar títulos académicos en cánones. Esto explica su conocimiento y dominio de los autores clásicos renacentistas cristianos como Juan de Gerson, Tomás Moro y del mismo Erasmo de Rotterdam, así como también de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, especialmente de San Ambrosio, de San Agustín y del Crisóstomo. A la segunda audiencia habían precedido los gobiernos, primero de los conquistadores, de la mano de Cortés. Enseguida, en 1524, habían llegado los primeros oficiales de la corona y
se había hecho en México, o vamos a decir entonces en la Nueva España, con todos los territorios aledaños que se conocen, ¿verdad? No solamente el territorio mexicano, sino lo que incluso ya se había conquistado hasta Centroamérica. El gobierno, con la ausencia de Cortés, cuando fue a conquistar las cibueras, Centroamérica, pues no llevó buenas gestiones, sino que devastó el territorio, devastó la población de la Nueva España, y entonces la corona quiso mandar una solución enviando la primera audiencia. Lo que hizo la primera audiencia, pues igualmente no fue respetar lo que ya habían incluso mandado los monarcas desde 1512 con las leyes de Burgos, porque se decía de respetar a los indígenas y no esclavizarlos, al contrario, promoverlos y evangelizarlos, pero sobre todo encabezados por Nuño de Guzmán, pues lo que hicieron fue una devastación, y más en el occidente de la Nueva España, del actual México. Con esto, pues los monarcas tuvieron también que quitar la regencia, el gobierno, la administración a esta segunda audiencia, y especialmente quitarles a los conquistadores el mando del gobierno, y por lo cual pues enviaron en la segunda audiencia a gente que tenía prestigio, ¿verdad? Como el mismo presidente Ramírez de Fuentealba, y a los demás oidores con grados, ¿verdad?, académicos altos, como el mismo Vasco de Quiroga. Lo que hicieron los oidores de la segunda audiencia fue retomar lo que ya se había iniciado, ¿verdad?, de poner un gobierno que tuviera el mismo modelo español, como lo acaba de decir ahorita el doctor Calvo, ¿verdad?, de poner el modelo de los regimientos municipales, pero acá encabezados sobre todo por los caciques indígenas. Ellos eran los primeros regidores, y enseguida, pues junto con ellos en los cabildos estaban también otros puestos, como los corregidores, como los alcaldes, y en base a este gobierno también es de notar cómo Vasco de Quiroga, o mejor dicho, la audiencia ya tomada de la mano de Vasco de Quiroga, empieza a organizar el gobierno de la Nueva España, que basado también en las intervenciones de los indígenas, fue un gobierno que dio muchos muy buenos frutos. De manera que por una parte se trató de efectivamente proteger al indígena, pero por otra parte también se trató de que pues sí se produjera lo necesario para la vida de los integrantes del nuevo país, y al mismo tiempo pues se fuera también avanzando en la cultura. Fue una gestión bastante buena de los oidores de la segunda audiencia. Siendo así, se fue preparando también lo que ya fue después el desarrollo gubernamental, y sobre todo el desarrollo muy próspero en algunos siglos de lo que después fue ya el virreinato a partir de 1535, el virreinato de la Nueva España. Por lo cual, cuando se hizo el juicio de residencia, a los oidores de la segunda audiencia pues dieron muy buenos resultados. Es un halago, ¿verdad? El juicio de residencia es un halago constante sobre los oidores, especialmente sobre el oidor Vasco de Quiroga. Y en particular, ¿qué fue lo que hizo el oidor Vasco de Quiroga? Vamos a decir así. Primero, pues... Un minuto. Primero señalamos que
don Vasco de Quiroga trató de organizar sus comunidades en pueblos, hospitales, o mejor dicho, empezó a buscar que desde los pueblos hubiera también una promoción hacia la comunidad, y fundó por eso, ya todavía como oidor, 2 pueblos hospitales, Santa Fe de México y Santa Fe de la Laguna, que fueron el prototipo de lo que también sería pues la organización de los pueblos en la Nueva España. Dejó una organización en sus comunidades que después también ya como obispo proyectó a los pueblos que le tocó regir como obispo, y que fueron el ejemplo también para el gobierno de todos los pueblos de la Nueva España de entonces. Muchas gracias, doctor. Ok, hasta ahí llegamos. Gracias. Muy amable. Toca el turno de participar al doctor José Antonio Calvo, con el tema La reforma de la Iglesia en Castilla en el siglo XV. El doctor José Antonio Calvo Gómez, Ávila 1975, es profesor de la Universidad Católica de Ávila desde 2002 y de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 2009. Es profesor visitante en el Centro Teresiano Sanjuanista de Ávila desde 2012 y en el Instituto de Ciencias Religiosas de Segovia entre 2006 y 2009, en la Universidad San Dámaso de Madrid entre 2011 y 2022 y en el Instituto Teológico de San Ildefonso de Toledo entre 2018 y 2020. Cuenta asimismo con estancias docentes en los Estados Unidos de América e Italia. Es director del Archivo Diocesano de Ávila e investigador del Instituto Español de Historia Eclesiástica de Roma, del Instituto Español Bíblico Arqueológico de Jerusalén y director académico del Instituto Europeo de Estudios Internacionales con sede en Estocolmo, con estancias habituales de investigación en estos centros. Es el director de la Cátedra Ruffini de la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, es miembro de número de la institución Gran Duque de Alba, integrada en el CESEL del CISC, director de la sección de Historia desde 2018 y académico correspondiente de la Real Academia de Historia desde 2019. Ha publicado alrededor de 120 trabajos entre artículos de investigación, monografías y capítulos de libro. Es licenciado en estudios eclesiásticos en teología dogmática y doctor en teología, especialidad en historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciado en Geografía e Historia con ampliación de estudios en Historia del Arte y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca. Es diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana y en Arqueología por el Pontificio Instituto Arqueológico de Arqueología Cristiana de Roma. Le cedo la palabra, doctor. Muy bien, muy buenos días para México, buenas tardes para España, y también me uno a las felicitaciones por esta semana, don Vasco, y encantado y agradecido por poder participar en este conversatorio. Voy directamente al tema porque me constriñe el tiempo, y básicamente lo que voy a tratar de decir es que cuando en España se estaba haciendo una gran reforma católica, una gran reforma, toda esta reforma va a trasladarse a continuación a América. Hay distintos autores que han tratado de crear esa especie de distorsión pensando que la reforma protestante, pues de alguna manera venía pues a resolver un problema de la Iglesia en la península ibérica. Para nada. Hay estudios que, bueno, he podido trabajar y remito al texto de la revista Espécula, el número 1,
es fácil de localizar porque es el primer capítulo dedicado exclusivamente a lo que vamos a tratar hoy, para si alguno quiere ver cómo está totalmente documentado. Entre el año 1480 y 1517 se produce en la península ibérica una reforma extraordinaria de la Iglesia que hace que cuando luego a continuación todo esto se traslada a América, lógicamente América se va a llevar la reforma de la Iglesia ya construida. Y por tanto no vamos a encontrar en América ningún atisbo, al menos durante todo el periodo de los Austrias mayores y de los reyes católicos, ningún atisbo de protestantismo, porque en particular ellos tienen un interés enorme por llevar lo más granado, lo más elaborado de la Reforma Católica en España. Podríamos analizar cada uno de los puntos, pero lo voy a hacer solamente en 4 aspectos fundamentales de esa Reforma Católica que tiene lugar entre el 1478, 79, 1480. Hay un momento importante que es las Cortes de Toledo de 1480 y cómo eso se va a trasladar hasta el 1516, 17 viene el emperador, el rey Fernando el Católico muere en el 16, se ha hecho una reforma que no va a necesitar para nada ya la reforma protestante. Ya se ha hecho en España y eso es lo que se va a trasladar a América. 4 aspectos rápidamente que concentran esa gran reforma. La primera, la reforma del episcopado. El episcopado se buscan ministros especialmente volcados en 4 grandes aspectos. Primero, que sean naturales de estos reinos, se busca que sean residentes, que conozcan su diócesis, que conozcan su tierra, que no saquen las rentas de las diócesis fuera del territorio, que haya un cierto control político también del propio territorio, un Estado centralizado, como nos han contado ahora, pues busca también que los agentes de la Iglesia vayan perfectamente en la sintonía de esa Iglesia. Por tanto, unos obispos naturales de estos reinos. Segundo aspecto, honestos, obispos honestos, que guarden el celibato, pero que sean sobre todo ejemplo de santidad para el pueblo, ejemplos de creación también de un modelo sacerdotal, de un modelo de cristiano. Se va a pedir a los sacerdotes, en tercer lugar, a los obispos que sean de clase media. No se pide que sirvan a sus familias, que sirvan sobre todo a la Iglesia, ¿no? Pues si uno es noble, uno es marqués, uno es duque, pues siempre tiende a querer resolver los problemas de su familia. En este caso se está pidiendo especialmente que sean de clase media, ni pobres que no tengan capacidad, ni tampoco ricos que se dediquen solamente a servir a su familia. Y finalmente, que sean letrados. Nos acaban de referir la figura de don Vasco de Quiroga, formado probablemente en las aulas de la Universidad de Salamanca, el Colegio San Bartolomé, formados en las aulas universitarias, que sepan leer, que publiquen libros, que sepan también predicar, que hagan verdaderas intervenciones académicas. Ellos se han formado pues habitualmente en las aulas de Alcalá de Henares, ¿no? El cardenal Cisneros funda la Universidad de Alcalá en 1499 precisamente para que los obispos se formen, también para los clérigos. En Salamanca, que se funda en 1218, los reyes católicos van a llevar especialmente allí para que se formen todos aquellos que luego van a ser los agentes de su obra, de su proyecto de, digamos, transformación del nuevo reino que están tratando de construir. Por tanto, los obispos naturales de estos reinos, honestos, de clase media y letrados. Todo esto se lo ponen Hernando de Talavera, que en ese momento era el secretario de la reina Isabel, en una especie de discurso que se va a aprobar en las Cortes de Toledo de 1480. Y la reina lo va a imponer como orden a todos sus reinos y señoríos, todos los que quieran ser obispos en España y por extensión obispos en América deben cumplir estas 4 disciplinas, estos 4 elementos que poco a poco van a trasladar como reforma a toda la Iglesia, también curiosamente a la Iglesia europea cuando se apruebe todo esto en el Concilio de Trento. Segundo, si hemos hablado de los obispos, ¿qué pasa con los clérigos? Los clérigos, los sacerdotes. A los sacerdotes, al igual que los obispos, se les pide esas 4 grandes claves:
que sean residentes, no sé, sean naturales de estos reinos, bueno, que residan en sus parroquias, que conozcan a sus parroquianos, que dialoguen, que les prediquen, que les puedan hablar de alma a alma. En segundo lugar, que sean honestos, que vivan el celibato, que vivan la castidad. En tercer lugar, letrados. Y ahí se van a fundar los primeros seminarios. Seminarios que con el tiempo llegarán a Trento y la Iglesia terminará imponiéndolos como obligación para toda la cristiandad. En la Iglesia en España, y por extensión, cuando digo España, siempre me refiero al Virreinato de Nueva España, al Virreinato del Perú, a todos los territorios de América, se fundan seminarios para la formación de los seminarios. Y también que sean, digamos, que vivan alejados de las armas, que tengan esa, digamos, actitud de servicio a la Iglesia. Esto todo va a llegar a un gran sínodo, a un gran concilio en Sevilla. Sevilla, ya sabemos, la relación que va a mantener con América, y justamente va a ser allí donde se va a celebrar un gran sínodo, y de Sevilla van a salir muchísimos sacerdotes también para llevar el Evangelio a las nuevas tierras de las Indias occidentales. Y finalmente, la restauración de la vida religiosa. En el concilio de Sevilla también, en 1478, los reyes católicos imponen la reforma de las órdenes. Especialmente se van a agarrar en la reforma de las órdenes que ya están, digamos, reformadas, por ejemplo, los franciscanos, el cardenal Cisneros, o los jerónimos, que surgen ya reformados en el origen. A continuación van a venir los dominicos. Con el tiempo llegarán también nuestros carmelitas que tenemos aquí en Ávila. La reforma de las órdenes religiosas va a ser importante, porque a América solamente van a llevar órdenes reformadas. No quieren para nada que vayan los clérigos, que vayan desordenados. Quieren orden, quieren absoluta principios evangélicos que van a llegar a América también de la mano de los clérigos formados en las aulas de Salamanca y de Alcalá de Henares. Todo esto, como digo, va a llegar a América, y todo esto va a llegar sobre todo a la Iglesia Universal a través del Concilio de Trento. La Iglesia en España se hace presente a través de la llamada Escuela de Salamanca, en las órdenes y en los obispos que van a Trento a construir una nueva cristiandad que en particular va a imponer estas 4 disciplinas: que los clérigos estén formados, que los clérigos estén alejados de las armas, que vivan en sus diócesis el principio de residencia, y que sobre todo sean verdaderos modelos de santidad. Termino con una idea que es muy importante. Decía el historiador John Eliot: ni la Iglesia en España se entiende sin América, ni América se entiende sin España. Hoy estamos celebrando la unión de 2 grandes territorios, unidos también por la fe y unidos también por un proyecto evangelizador que Vasco de Quiroga supo vivir en las aulas de las iglesias y de las universidades en España. Es verdad que él terminó siendo obispo mucho más tarde, pero él llevó todos esos saberes de la mano justamente de los reyes católicos, que llegaron a trasladar esos saberes desde aquí para allá, y que con el tiempo vinieron de allí para acá, porque también se fueron transformando. Cuando en América se fueron generando problemas, llegaron aquí y transformaron también las aulas universitarias. La gente se preparaba específicamente para ir a América, no se preparaba en general, se preparaba fundamentalmente porque quería llevar el Evangelio y trasladar los saberes que habían llegado a percibir en ese territorio. Muchas gracias y de nuevo felicidades por esta tarea. Muchas gracias, doctor. La última exposición de esta ronda le corresponde al licenciado Abraham Díaz Hernández, con el tema El inicio de la diócesis de Michoacán. El licenciado Abraham Díaz Hernández nació en San Francisco de los Reyes, municipio de Tlalpujahua, Michoacán. Ingresó al Seminario Diocesano de Morelia, donde realizó los cursos de nivelación, introductorio, filosofía y teología. Recibió la ordenación diaconal el 30 de agosto de 2001 y la ordenación presbiteral el 23 de mayo de 2002. De 2001 a 2017 ejerció el ministerio sacerdotal en el Seminario Diocesano, como formador y maestro en el Seminario Menor y Seminario Mayor. Actualmente imparte clase en el Seminario Mayor en la ciudad de Morelia.
De 2005 a 2008 estudió la licenciatura de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México. Del año 2008 a la fecha, colabora en el Tribunal Eclesiástico de Morelia. En agosto de 2014 fue nombrado delegado episcopal en el proceso de canonización de don Vasco de Quiroga en la fase diocesana. Ha sido rector en la Rectoría de las Tres Aves Marías, rector de la Santa Catedral de Morelia y actualmente es párroco en la parroquia de San Martín de Porres, además de ser el vicepostulador de la causa de canonización del venerable Tata Vasco de Quiroga. Tiene la palabra el licenciado Abraham. Agradezco por la invitación para participar en este conversatorio a la Universidad Vasco de Quiroga. Saludo también a todos los participantes de este conversatorio, a los doctores Calvo, Salvador y Truyen, y también a los que aquí nos acompañan físicamente, y también a los que nos siguen a través de las redes sociales en las diferentes plataformas. Al hablar de Vasco de Quiroga, es hablar también de la diócesis de Michoacán. La diócesis de Michoacán, en su origen, podemos decir que tuvo las primeras luces del Evangelio en estas tierras, en la provincia de Michoacán, muy probablemente a partir del año 1525. Esto se debió a la presencia de los conquistadores que eran acompañados por misioneros. Estas primeras predicaciones se hicieron a los indígenas, de modo que se encontraran con Jesús, que se encontraran con el Evangelio. Este contacto hizo que los indígenas se convirtieran y además que fueran bautizados y recibieran todos y cada uno de los sacramentos. Al poco tiempo, el número de los convertidos y bautizados fue en aumento. Por ello, fue necesaria la implementación de varias acciones que dieran respuesta a estos desafíos, como la creación de conventos, de parroquias, de centros de estudio, de pilas bautismales. Cada vez era más el territorio descubierto y cada vez más era el territorio descubierto que tenía que irse evangelizando. El imperio tarasco o purépecha era gobernado por el Cazoncin llamado Tancanzuan II, quien ante la llegada de Nuño de Guzmán y su comitiva mostró una actitud hospitalaria. No obstante esta actitud hospitalaria, a los pocos años fue acusado de ser propagador de la idolatría. Fue llevado ante el tribunal, el cual lo condenó a muerte y muerte de hoguera. Hecho que ocurrió en Tzintzuntzan, la capital del imperio purépecha. Este hecho provocó que todos los súbditos del reino purépecha se sublevaran, además de mostrar una actitud de rebeldía, de ríspidez, de extrañamiento y también estar huraños ante la presencia de cualquier extranjero. Esta noticia se supo en la corona, que de inmediato actuó mandando al personal suficiente y también necesario que hiciera los trabajos de pacificación. Es así como el licenciado Quiroga, miembro de la segunda audiencia, se hizo presente en estas tierras de Michoacán. Lo primero que hizo el licenciado Vasco de Quiroga al llegar a estas tierras fue reunirse con don Pedro Panza, entonces gobernador de Tzintzuntzan, y con los principales del reino, para poder escuchar sus quejas y sus muchos reclamos. Además de escucharlos atentamente, supo explicar con sencillez y claridad los beneficios que podrían tener al vivir con orden y colaborando todos en bien de la comunidad, es decir, en la mixta policía, el arte de vivir en comunidad. Los motivó a dejar la idolatría, los vicios. Se tuvo a explicarles también lo que era vivir en una verdadera familia
y los serios inconvenientes que era vivir en poligamia. Con estos hechos, Vasco de Quiroga logró ganarse la confianza, el aprecio y el amor de los indígenas, que lo llamaron Tata, es decir, papá, logrando pacificar el reino purépecha, ayudando así grandemente a que los misioneros siguieran llevando el anuncio del reino, logrando la conversión de muchos indígenas a la fe cristiana. Ante el aumento de los conversos en la Nueva España, y como una medida pastoral para mejorar la atención de ellos, se erigen las primeras diócesis en América, hacia el año de 1504. Estas fueron erigidas en territorios de las islas. Sin embargo, por su inestabilidad, fueron suprimidas hasta el año de 1511, cuando el Papa Julio II decide erigir las diócesis de Santo Domingo, La Concepción y Puerto Rico. En el territorio de la Nueva España, en México, se erigió el 13 de octubre de 1525 la diócesis de Tlaxcala y el 2 de septiembre de 1530 la diócesis de México. Ante el incremento de los bautizados inconversos a la fe, los religiosos, juntamente con los miembros de la Segunda Audiencia, a principios de 1535, piden que se erijan 3 nuevos obispados en México: Oaxaca, Michoacán y Coatzacoalcos. El 30 de julio de 1535, la Segunda Audiencia determinó el territorio conocido como provincia de Michoacán para una nueva diócesis que llamara este nombre. Señalaron como punto de partida la población de Tzintzuntzan por ser la capital del Imperio Tarasco. ¿Cuáles serían los límites de esta diócesis? El criterio para fijar los límites de la diócesis eran contar 15 leguas en dirección a la diócesis vecina y viceversa, partiendo a la mitad la distancia que quedara entre las dos franjas de 15 leguas y asignando a los poblados a uno y a otro obispado, dependiendo de la franja territorial que se encontraran. Una legua consistía en que la distancia que se recorría en una hora, bien a pie o bien a caballo, es decir, entre 4 y 7 kilómetros lo que consistía. Así, el territorio que comprendió la diócesis de Michoacán era un total de 175,000 kilómetros cuadrados, que comprendía desde el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico, hasta una porción del Golfo de México, abarcando lo que hoy son los estados de Michoacán y Colima, casi todo Guanajuato, excepto Iturbe y Victoria, es decir, el noroeste del estado de Guanajuato. De Jalisco abarcaba Zapotlán y La Barca. De Guerrero, Galeana, La Unión y La Mina, así como casi todo el estado de San Luis Potosí y una parte de Tamaulipas. Todo este territorio, según Cristóbal Cabrera, su secretario, lo recorrió a lomo de mula. El sombrero que utilizaba o la tajana que utilizaba está actualmente en la catedral aquí en Morelia. Es así que la diócesis de Michoacán fue erigida por el Papa Pablo III el 8 de agosto de 1536 mediante la bula Ilios Fulciti Presidio, nombrando al obispo Vasco de Quiroga como su primer obispo. Ante este nombramiento, don Vasco de Quiroga expresó: me arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados. A mí, inútil y enteramente inhábil para la ejecución de tan grande empresa. A mí, que no sabía manejar en remo, me eligieron primer obispo de la ciudad michoacana. Una vez que recibió las órdenes sagradas por el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, el 6 de agosto de 1538, en Tzintzuntzan, Vasco de Quiroga toma posesión de la diócesis de Michoacán, teniendo como patrono a San Francisco de Asís, por ser el templo en donde se erigió la diócesis. Al día siguiente, el 7 de agosto,
pone la primera piedra para la construcción de la catedral en un poblado cercano llamado Pátzcuaro, que es actualmente la Basílica. Era una catedral de 5 naves. Solamente se construyó la primera. Podemos decir que Vasco de Quiroga se caracterizó por ser un visionario y precursor, pues fundó en 1540 su seminario en Pátzcuaro, en el convivían los indios y españoles bajo el nombre de la Real y Primitivo Colegio de San Nicolás, adelantándose 16 años a lo que la Iglesia determinó con el Concilio de Trento, que cada diócesis tuviera su seminario. Infundió un singular amor y cariño a los santos y también devociones que él tenía: la transfiguración del Señor, la exaltación de la Santa Cruz, entre otros santos. Profesaba una devoción singular a la Virgen María en el misterio de la Asunción y la Concepción. Manifestaciones que quedaron expresadas en el nombre de la catedral, que se llama la Transfiguración del Señor, y también de la Virgen María que tenemos ahora en Pátzcuaro, que estaba en el templo de Santa Marta. Muchas gracias, licenciado Abraham. Ahora, a continuación, vamos a iniciar una segunda ronda de participaciones por 5 minutos cada uno de los participantes. Invito al doctor Francisco Trullén a su segunda intervención. Bien, muchas gracias a todos. Simplemente, bueno, pues insistir un poco en esta idea que era la fundamental que yo quería transmitir, que aquí también ha salido en el conversatorio, ese traslado del diseño de la planta jurisdiccional castellana a las Indias, tomando como punto de referencia en el ámbito municipal ese regimiento y esa figura que va a ser clave, el corregidor, y por encima de ella esta es la existencia de estos altos tribunales, estas chancillerías y audiencias que también se llevarán más allá del Atlántico, y por encima de todo el Consejo de Castilla como órgano fundamental dentro de la planta institucional de la monarquía en estos momentos que, como hemos dicho, perfectamente se está asentando el Estado moderno. Simplemente tenía aquí otro apunte para un poco señalar, bueno, pues cuál era el ordenamiento que en estos momentos se estaba aplicando en esta estructura jurídica que acabamos un poco de dibujar muy sencillamente. Pues indudablemente dentro de la prelación de fuentes, en primer lugar, habría que aplicar el derecho real. El derecho real integrado por distintas manifestaciones. Por supuesto, los ordenamientos y las leyes de corte, pero también hay que tener en cuenta las pragmáticas reales, que eran las respuestas dadas por los monarcas a las peticiones presentadas en esos cuadernos de cortes, también numerosas ordenanzas dictadas por el monarca para regular distintos aspectos, como pudiera ser, bueno, pues las distintas actividades económico-profesionales o también la regulación de algún funcionario de alguna magistratura, y también, por cómo no, provisiones y cédulas reales que van a salir de los monarcas, sobre todo para, en definitiva, constituir mandamientos de justicia por parte del rey. Este sería la primera fuente del derecho en estos momentos en Castilla. En segundo lugar, se podrían aplicar los fueros locales. Hay que tener en cuenta que esta normativa foral lo que va a ir sucediendo es que paulatinamente va a quedar más obsoleta, va a quedar más anticuada, y por lo tanto va a ir quedando de una manera más residual esta norma, este conjunto de preceptos normativos que rigen la vida en comunidad de estos distintos municipios. Y en tercer lugar, se establece perfectamente que habría que aplicarse en estos momentos el Código de las 7 Partidas, esa obra culmen de este gran rey sabio, de Alfonso X el Sabio. En definitiva, como no podía ser de otra manera, en este momento histórico que estamos aquí dibujando, en Castilla se constata ese poder fundamental del monarca que se va a transmitir a la estructura de la administración de justicia, en cuya cúspide estará el monarca, aunque es verdad que en el siglo XVI los reyes Felipe II, Carlos I
ya cederán ese ejercicio personal de la Administración de Justicia y junto a ello ese sistema normativo que será ese derecho, en definitiva, emanado del monarca. Todo esto también podríamos hacer una última consideración para señalar que estamos dibujando gráficamente esta jurisdicción oficial que existe dentro del ámbito del realengo, del territorio en manos del monarca, y junto a ello habría que tener en cuenta, por supuesto, la jurisdicción señorial, que también hubo en el ámbito hispánico, otras jurisdicciones, bueno, pues más especiales que también se desarrollaron, por ejemplo, en el caso también de León o de distintos colegios o actuaciones profesionales que van a tener una propia jurisdicción. Pero, por lo tanto, este monarca que va a controlar tanto la estructura jurisdiccional de estos momentos, corregidores, chancillerías, audiencias, Consejo de Castilla, como esta prelación de fuentes que claramente, en definitiva, lo que pretende es transmitir el derecho del rey y aplicarlo en la administración de justicia. Estas serían alguna idea más que me gustaría resaltar. Muchas gracias, doctor Salvador Vázquez. Esperamos sus comentarios. Muy ilustrativos también las ponencias de mis otros tres colegas en esta ocasión, del doctor Truyen, del doctor Calvo y también del licenciado Hernández. Quiero nada más resaltar también ese modo de aplicación que nos señala el doctor Truyen. Cortés convenció al monarca, ¿verdad?, de que el modo mejor de llevar la primera regencia de los territorios conquistados eran bajo el modo del municipio español. Solamente quitó a los regidores, no los dejó, no se les dejó que ellos fueran los que rigieran directamente, sino ellos eran los administradores. Quienes regían eran los caciques, como ya lo señalaba el doctor Truyen, los indígenas naturales, que habían estado también al frente de los señoríos indígenas, incluso antes de la llegada de los españoles. Fue un gran tino, ¿verdad? Pero después, con todo el desorden que ya traté de exponer, sobre todo la segunda audiencia mete de una forma muy, muy particular el modelo de los municipios españoles, y también, curiosamente, pues atina la segunda audiencia a dejar todo el regimiento en los principales indígenas. Sí estaba sobre ellos la estructura española, sobre todo los encomenderos, pero quienes llevaban el gobierno eran particularmente los indígenas, ¿verdad? También con sus regidores, de tal modo que la segunda audiencia diseña, ¿verdad?, este modo al estilo español, pero con mandato de los indígenas. Esto después también Vasco de Quiroga lo proyectará en sus pueblos hospital, los dos que fundó, Santa Fe de México y Santa Fe de la Laguna, ahí con lo particular, ¿verdad?, de que era un trabajo comunitario y era una vida comunitaria y era también pues un usufructo comunitario. Se dice que en los pueblos hospital de don Vasco de Quiroga no había pobres y, por ejemplo, esos pueblos también podían ayudar a las necesidades de otros pueblos pobres y de otras gentes pobres, pero no eran los pobres de los pueblos hospital. Después también, cuando ya fue obispo Vasco de Quiroga, como ya nos señalaba el licenciado Hernández, don Vasco proyecta todo este modo, aunque de otra forma, centrado sobre todo en los hospitales, pero proyecta también un gobierno en sus parroquias más o menos de este modo, diseñándolos así, insistiendo también en la forma comunitaria de vida y también una forma comunitaria de desarrollo y de promoción de los indígenas por los mismos indígenas. Sabemos que uno de los grandes frutos fue que muchos maestros de los pueblos hospital, y especialmente del obispado de Michoacán,
salieron después a ser maestros en la Nueva España. Incluso hay vestigios, hay noticias, ¿verdad?, que fueron maestros también en el virreinato, en los obispados de Perú. Esto es lo que quiero ahorita sobresaltar y recalcar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues ahora el doctor José Antonio Calvo tiene nuevamente la palabra. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Y yo voy a tomar digamos, cómo el padre Abraham nos ha contado un poquito cómo funcionaba la estructura de la primera diócesis de Michoacán. Y es que en realidad lo que me da la impresión es que cuando él se convierte en el obispo, él va a hacer una cosa muy sencilla: hacer lo que ha visto en España y lo ha trasladado a Nueva España. Es decir, ha aprendido en España y lo lleva a España. Él interpreta fácilmente que lo que tiene que hacer ahora que ha sido nombrado obispo es hacer lo que ha visto. Y lo pongo con 3 ejemplos que me parecen fundamentales, o 4. Lo primero, que él predica a los indígenas, sí, y recorre la diócesis. Hemos hablado de la necesidad de la residencia. En ese momento, en Ávila, por ejemplo, en Salamanca, había buenos obispos. Algunos están en proceso de canonización. Cuando él nace, cuando él vive, eran unos obispos muy entregados en la vida pastoral, en la vida parroquial, en la diócesis, recorrían las diócesis. Y por eso él, aunque es una diócesis grande, 170 y tantos mil, es como una cuarta parte del territorio actual de la península ibérica. Entonces estamos hablando de que él se recorrió muchos territorios llevando el Evangelio. Quiso residir en los territorios y quiso recorrer la diócesis. Segundo, él construye una catedral, inicia una catedral. Es verdad que el proyecto siempre es enorme y luego, bueno, pues luego las posibilidades son las que son. Pero me llama la atención que en la catedral hace una cuestión, que es que la consagra en honor de la transfiguración de Cristo. Curiosamente, la Catedral de Ávila está dedicada a la transfiguración, al misterio de la transfiguración, con una tabla de Berruguete que se estaba pintando precisamente cuando Vasco de Quiroga estuvo y nació en Ávila. Curiosamente, él, cuando se pone a hacer una catedral, imagina una catedral de 5 naves, las 5 naves que tiene la Catedral de Ávila. No sé si será verdad, pero algo de lo que él vio parece que lo pudo proyectar también. Es una catedral extraordinaria en Ávila, habitualmente son de 3 naves, en Ávila son 5, y él lo elabora y lo diseña para construir en su diócesis, en Michoacán, su catedral, y una catedral al estilo de lo que ha aprendido. Tercero, levanta un seminario. ¿Por qué hace 40 años o 34, desde el 40 hasta el 64, 24 años antes de los seminarios en Trento? ¿Por qué hace un seminario? Él conoce ya la estructura de los seminarios en la península ibérica. En España se habían impuesto ya los reyes católicos y sobre todo Carlos V que se hicieran seminarios en todas las diócesis. Se fundan colegios, no se llaman seminarios, colegios de clérigos, y lo llama San Nicolás, que parece casualidad, pero es la parroquia de su pueblo, la parroquia de San Nicolás, donde él probablemente aprendió las primeras palabras del Evangelio, donde él fue bautizado y donde pudo también enseñar y conocer el Evangelio. Él dijo, voy a fundar un seminario para llevar a los pueblos de México, de Nueva España, el Evangelio que yo he aprendido, y lo consagro en honor del lugar donde yo lo he aprendido, San Nicolás. No lo sé si será mucha casualidad. Me da a mí que las casualidades en esto no son necesarias. Me da la impresión de que él llevó lo mejor que conocía al territorio que ahora se le encomendaba evangelizar. Pues eso es la manera de saber. Estamos hablando justamente de ese traslado de los saberes de España a España, del territorio peninsular a la Nueva España. Y él llevó lo mejor que sabía, que es la fe y las formas de hacer que había aprendido también aquí. Pues es una alegría saber y comparar y también pues ver cómo se ha podido construir también esa nueva diócesis de Michoacán
a la luz de lo que él fue aprendiendo en el territorio de donde nació. Muchas gracias. Y finalmente al licenciado Abraham Díaz le toca el cerrar este conversatorio. Muchas gracias. Me dio mucha luz lo que comentaba el doctor Calvo acerca de las reformas que tenía la iglesia en España. Esta reforma que tuvo la iglesia en España, Vasco de Quiroga la hizo aquí. Además de la formación que tenía en la Universidad de Salamanca y la formación que recibió en la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, la plasmó aquí en vertientes muy sencillas. Primera, en esta eclesiología que tenía, que se plasmó o que le estaba plasmando en la Catedral de 5 naves, en donde todos pudieran convivir a través de la fe, centrados en la Eucaristía. Los españoles, los criollos, los mestizos, todo que transitara por la diócesis pudiera convivir ahí en la fe. Una eclesiología integral. Segundo, cómo la formación de los indígenas antes de recibir cualquier sacramento, más que bautizar por bautizar, para acrecentar el número de bautizados, era que recibieran su formación antes de recibir el sacramento, para que estuviesen convencidos de lo que iban a recibir y después ellos se convirtieran en apóstoles, en misioneros dentro de sus mismos familiares, de sus vecinos, de sus conocidos. Siguiente, buscó Vasco de Quiroga también una reorganización de los oficios que tenían los indígenas. Si bien es cierto, Vasco de Quiroga no enseñó los oficios o algunos oficios, sí los perfeccionó, de modo que él presentó algunas técnicas para eficientar su producción y también su comercialización. De aquí surgen los primeros tianguis que se hicieron con Vasco de Quiroga. Finalmente, todas esas acciones que hizo y que emprendió Vasco de Quiroga en su diócesis fue con ese objetivo: hacer a todos a las derechas, es decir, ser cristianos de pie a cabeza en su totalidad, para que así cumpliera con ese objetivo de llevar la buena a los demás. Con esto concluyo. Estamos próximos a celebrar ya 500 años de la erección de la diócesis de Michoacán. Digo, faltan 13 años, pero el tiempo vuela. Sería bueno que pudiéramos ir redescubriendo la mística, los valores, la espiritualidad que Vasco de Quiroga infundió a la diócesis en sus orígenes. La devoción a la Virgen María, a estos santos, pero este amor tan entrañable a Jesús en la transfiguración o en el divino Salvador. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, agradezco a todos nuestros expositores de esta tarde en España y mañana en México por sus sabias e interesantes participaciones. Como siempre, en este tipo de eventos nos quedamos con las ganas de saber más. Agradezco también a quienes han estado aquí presentes en el auditorio y en particular a nuestro rector, el maestro José Antonio Herrera, que nos ha acompañado en esta mañana, tarde o tarde mañana. Esperamos que en el futuro se puedan repetir esta inolvidable experiencia. Muchísimas gracias.